Dios te bendiga y bienvenido al día número 33 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me da mucho gusto y alegría que te hayas conectado en este día a leer la Biblia juntamente conmigo. El día de hoy hemos iniciado el tercer libro de la Biblia. Vamos a iniciar hoy, perdón. Vamos a estar leyendo el libro de Levíticos, que es el tercer libro del Pentateuco, el tercer libro atribuido a Moisés, el tercer libro de los que se atribuyen a Moisés dentro del Pentateuco, dentro del Torá, en todo esto, ¿verdad? Y en este libro vamos a estar viendo más a profundidad, por decirlo así, cada tema de los cuales en el libro de Éxodo Dios nos dio estas instrucciones, Dios le dio al pueblo de Israel estas instrucciones para poder crear el tabernáculo juntamente con todos aquellos elementos, objetos que iban a formar parte de la adoración a Dios dentro del tabernáculo, juntamente con los sacerdotes y sus vestimentas. Dentro de Levíticos vamos a estar viendo más a profundidad, más allá de lo que se mira, por decirlo así, de lo que está presente físico, el significado o aquello que está el tema o lo que está detrás de lo que significa aquel tabernáculo, de lo que significa que mesa de pan, todos estos artículos, todos estos objetos que forman parte de la adoración a Dios, de la presencia de Dios que habitaba entre medio del pueblo. Y el día de hoy vamos a iniciar este libro, este tercer libro del Pentateuco, tercer libro atribuido a Moisés, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo 4 capítulos. Yo sé, son 4 capítulos, pero sé de que aunque el libro de Levíticos puede parecer tal vez no tan fácil de seguir, pero es necesario que nosotros podamos leer cada uno de estos detalles que Dios habló, Dios ministró al pueblo, porque aún hoy, en el día de hoy presente, ministran nuestras vidas y hablan a nuestras vidas como pueblo de Dios. Amén. Así que si aún no has ido a agarrar tu Biblia, te invito a que vayas a buscar tu Biblia. Vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, para que tú me puedas seguir allí en esos pasajes bíblicos, con esa traducción. Busca tu libreta, tus resaltadores y vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Y antes de comenzar me gustaría orar, que sea Dios quien hable, sea Dios quien ministre en nuestras vidas, que hable en nuestros corazones como su pueblo adoptivo, ¿verdad? Amén. No somos nosotros el pueblo de Israel por linaje, por genealogía, pero somos ese pueblo injertado que fuimos salvos por la sangre de Cristo, aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida allí para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo. Aleluya. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre por ella y pedimos, Señor, que tú seas dándonos la revelación de tu palabra, tú seas ministrando nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría necesaria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el Levíticos capítulo 1, verso 1 en adelante. Y vamos a comenzar a hablar sobre los holocaustos. Dice así: El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal, y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo.
Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Quiero detenerme aquí un instante y extenderme un poco sobre este punto. Creo que muchas veces en el Evangelio hay momentos en los cuales las personas pueden preguntar por qué Jesús murió en la cruz por mis pecados. No entiendo ese sacrificio. Y podemos ver nosotros que esto vuelve a este punto, en este capítulo 1, donde vemos nosotros que Dios le da instrucciones al pueblo de Israel que debe de presentarse un animal perfecto, un animal que iba a tomar el lugar de la persona por sus pecados, que cuando aquella persona cometiera un pecado, algo que no fuera agradable a Dios, iban a llevar y presentar este animal al sacerdote, para que el sacerdote presentara este animal en el lugar de ellos y ese animal tomara la culpa de ellos por aquello que ellos habían hecho que era incorrecto delante de Dios. Y vemos nosotros este mismo resultado, es esto mismo, que Jesús toma nuestro lugar que nosotros merecíamos como pecadores, en la cruz, siendo Él sin pecado, sin mancha, perfecto, siendo Él mismo Dios, toma nuestro lugar y se da en sacrificio para pagar los pecados de la humanidad, para todo aquel que quiera aceptar aquel perdón. Aleluya. Y vamos a continuar. Versículo 14 dice así: si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también deberá quitarle el buche y las plumas y echarlos en la ceniza al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Levíticos capítulo 2. Procedimiento para la ofrenda de grano. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Quiero tomar un momento aquí. Si vemos nosotros entre todo lo que hemos leído, aún desde Éxodo, con las instrucciones que Dios le da a Moisés para que le dé al pueblo, a Bezaleel y a Oliab, y vemos aún aquí en Levíticos capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios está dejándole saber al pueblo: deben de darme lo mejor. Y quiero regresar a Génesis, donde vemos nosotros que Caín y Abel ofrecieron a Dios sacrificio, pero vemos nosotros que Dios se agradó y aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Abel trajo lo mejor para Dios. De corazón entregó él aquella ofrenda a Dios. Él no tuvo en su corazón el darle a Dios simplemente algo, sino que le quiso dar a Dios
lo mejor, lo que le costó a él a qué ofrenda, porque Abel decidió no quedarse con aquel cordero gordo, grande, aqueo, sino de que él dijo, esto merece el Señor porque es lo mejor. De la misma forma, Dios le dice al pueblo, deben de darme lo mejor, oliva, harina selecta, dar a Dios lo mejor porque Él es Dios. Él merece nuestra mejor adoración. Él merece que le demos nosotros lo mejor de nosotros. Y debemos de darle, no podemos nosotros presentarnos delante de Dios y darle una adoración mediocre. Tenemos que darle a Dios lo mejor porque Él se lo merece. Y en su misericordia y en su amor perfecto, Él nos perdona, nos acepta, y lo mínimo que nosotros podemos hacer es desprendernos de nuestro ego, es desprendernos de nuestra avaricia de querer quedar nosotros con lo mejor y darle a Dios lo mejor. Aleluya. Vamos a continuar. Versículo 4. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Recordemos que la levadura es una representación de pecado, algo que corrompe. Continuamos con el versículo 4. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano de cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, junto con todo el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Levítico capítulo 3. Procedimiento para la ofrenda de paz. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada, sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como
una ofrenda de paz al Señor. Podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor. Coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra por todos lados del altar. Y quiero detenerme aquí un instante, porque vemos nosotros que parte del procedimiento es de que vas a llevar un animal perfecto delante del sacerdote y vas a poner ese animal enfrente del tabernáculo y vas a poner tu mano sobre el animal. Todo esto es en representación, dejando saber, mi pecado sea sobre este animal, sobre este cordero, sobre este animal que vengo a presentar delante de Dios, y pongo mi mano encima de ese animal en indicación de que mis pecados sean sobre este animal. Y se mataba este animal y se salpicaba la sangre. Y vemos, y si te puedes imaginar todo esto, es un proceso, a messy process, es un proceso que había sucio, por decirlo así, o sea, había relajo en el sentido de que se salpicaba la sangre. Esto no es algo agradable, porque el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y no es algo agradable, no es algo bonito. Todo esto era en representación de que el pecado no le agrada a Dios, y el pecado no es correcto delante de Dios, no es algo bonito, no es algo agradable. Y esto debía de ser un constante recordatorio para el pueblo cuando trajesen esos sacrificios, de que esto no era algo agradable, no era algo bonito. No debía de haberse convertido en algo simplemente rutinario, sino en algo de que era representativo de aquel pecado que estaba ahora sobre este animal inocente, este animal que no había cometido ningún error, ningún pecado, pero aquel pecado estaba siendo transferido sobre él. Aleluya, versículo 14. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer la grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivas. Levíticos capítulo 4. Procedimiento para la ofrenda por el pecado. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandamientos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor y a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor.
Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí, sobre el montón de las cenizas, lo quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán perdonados. Después, el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandamientos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será una aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada.
Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. En estos 4 capítulos que acabamos de leer, vemos nosotros que Dios le da instrucciones específicas al pueblo de lo que pueden ofrecer, qué tipo de animal, qué parte del animal deben de ofrecer. Vemos nosotros también qué tipo de granos pueden ofrecer, harina fina, aceite, incienso, todo esto. Y da instrucciones también sobre las ofrendas de paz que se pueden dar para Dios, en honra a Dios. Y vemos también que Dios en cierta manera categoriza el tipo de sacrificio que se debe de ofrecer a Dios dependiendo de quién cometió el pecado, ya sea una persona común, ya sea el pueblo en su totalidad, ya sea el sacerdote, ya sea un líder del pueblo. Y vemos nosotros que Dios le da instrucciones al pueblo específicas de cómo debe de llevarse a cabo todas estos sacrificios cuando ellos hayan pecado, cuando el pueblo haya pecado, para ellos poder entonces ser justificados. De la misma manera como nosotros hoy en día tenemos el perdón de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y somos por medio de Jesucristo justificados delante de Dios, aun sin nosotros merecerlos. Jesús, siendo sin defecto, inocente, dio su vida en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Creo que son muy interesantes esos capítulos. Nos da un insight, just to say that, I guess, un poco de poder, nos ayuda a poder entender los conceptos, entender el porqué de muchas cosas, y el porqué de Dios estableció estas reglas y dio estas instrucciones al pueblo de Israel, recordando que Él es un Dios santo. Santidad al Señor. Amén, aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto, porque te has conectado este día a escuchar o a leer esta porción bíblica. Y te espero el día de mañana. Conéctate, comparte este podcast con otros para que también se puedan unir a la lectura bíblica, sin importar que ya estemos al día 30, en el día 33. Sin importar que estemos en el día 33. Lo importante es que leamos la Biblia todo el año. Dios te bendiga.